Hola amigos de Primero y 10, estamos de vuelta para el análisis del draft 2025 de la NFL y estos son la dosis de perdedores que vamos a tener en este caso. Yo soy Chato Romero, también conocido como Francisco Javier Romero Luna, y me acompaña Juan Antonio Sempere Valdés, no José Antonio, no Juan Carlos, no. ¿Cómo estás, Toñito? Sam Pérez para muchos de ustedes. Bien, Chatito, un gusto como siempre estar repartiendo contigo. Y qué momento, ¿no? O sea, hablar de los ganadores nos gusta. Hablar de los perdedores nos alegra. Esa es la diferencia, ¿no? Porque nos llena. Mientras nosotros no seamos los perdedores, creo que está bien. Siempre es divertido reírse del güey que se cayó, del güey que la jeteó, del güey que dijo un nombre por otro. En este caso, creo que hay algunos ejemplos y hay ejemplos interesantes porque hay paralelismos de equipos que fueron ganadores y perdedores al mismo tiempo. Sí, muy interesante. Incluso a mí, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Mientras nosotros no seamos los perdedores, a mí hay veces que me preguntan, ¿y qué credenciales tienes para hablar de esto? Y digo, no, sí, quedé bien payaso, güey. Entonces, pero digo, no es mi punto, no es que yo tenga que ser un jugador del NFL, ni tú tampoco, Toñito, para venir a hablar de esto, venir a criticar lo que se tiene que criticar, exaltar lo que se tiene que exaltar, y para venir a contarles un poquito de nuestra visión de los perdedores del draft, ¿no? Mira, Chatito, es como cuando dicen, oye, ¿y tú quién eres para criticar el platillo? A ver, no soy chef, definitivamente, pero si el platillo que me sirvieron no me gustó, lo voy a putear todo lo que yo quiera. Y creo que este es el tema. O sea, la NFL nos da este gran buffet de un montón de platillos interesantes. No son para todos los paladares, pero de alguna manera creo que nosotros podemos expresar nuestra opinión y no pasa nada. Si no te gustan estas opiniones, tenemos otras. Y vamos a empezar con nuestras opiniones, porque la verdad, lo más bonito de todo esto es cómo se aprecian los primeros perdedores de este draft NFL 2025, porque cuando vean ustedes el tono de color que tenemos aquí, sí. No nosotros, ¿no? Porque obviamente Toñito tiene un bronceado que parece floridiano aún estando en el estado de Texas, pero los perdedores son... Noto un patrón, noto una tendencia aquí, Toñito. Sí, aquí al presidente Naranja también lo acaban de dar sus márgenes de aprobación más bajos en la historia. Y creo que van de la mano de este equipo que viste de naranja en el casco y que, por un lado, habíamos mencionado de repente los ganadores y ahora están pintando muy duro con los perdedores. ¿Por qué? A ver, ¿por qué consideramos que el factor Shedeur, Chatito, los califica como perdedores? A ver, yo creo que en realidad el perdedor es Shedeur, ¿no? En todo esto, ¿no? Es una serie de sucesos que ocurren desde un par de meses atrás, si quieres, incluso un año atrás, pero que llevan al punto en el que todos esperando el pick de Shedeur, probablemente a finales de primera ronda, no sucede. Bueno, dices, día 2, ronda 2 o 3, a huevo, alguien va a ir por Shedeur Sanders, ¿no? Naranjas, ¿no? O sea, se van otros quarterbacks, no pasa nada. Llega el día 3 del draft, ya con problemas en la residencia Sanders. Y siguen saliendo jugadores. Total que todo lo que en muchos círculos se hablaba como Shedeur Sanders, uno de los primeros picks de este draft, termina cayendo al pick 144, Toñito. La cantidad de varo que eso le costó, y esto se puede parametrizar, ¿no? O sea, nada más en el contrato que va a merecer o que al que puede acceder Shedeur Sanders, su contrato de novato, con la diferencia de ser un jugador de primera ronda contra uno de quinta, aclarando que no dije ronda. No. Sueldo de quinta le va a tocar. Sueldo de quinta, sí pierde mucho billete, que seguramente por otros medios podrá recuperar y lo que quiera. O sea, Shedeur es un perdedor de este draft por su caída tan dramática, histórica, de cosas que, o sea, la caída más grande que yo recuerdo en la historia de un draft de la NFL. No sé tú, Toñito, si tengas algo en la memoria que digas, puta, esto nunca lo había visto a este nivel. No, habíamos visto casos tristes como el de Aaron, cayendo, pero se fue en la ronda que le tocaba, ¿no? O sea, creo que hemos visto jugadores a lo mejor que se esperaba primera ronda, pero se van en segunda. Esta caída tan dramática algo te dice.
te dice muchas cosas. Ya mencionamos en el episodio anterior que sí hubo alguna especie de colusión entre los dueños, de que sí hubo una especie de pacto, decir, no se va porque no se va, hasta quinta ronda, séptima ronda. Creo que más allá del impacto monetario a corto plazo, Shedeur es un tipo que, vamos a decir, viene de familia acomodada, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, es un cuate que incluso él se conduce como alguien que, no por pedero, pero a mí me sobra la lana, ¿no? Es el Fofo Márquez. No es por mamón, pero lana no me falta. Sí, exacto. O sea, es el Fofo Márquez de su generación y dices, va, o sea, él no tiene gasolineras, pero tiene papá rico. Y de alguna manera ese peso de papá rico, pues dices, bueno, en lo monetario no es el tema, pero es el tema del orgullo, del decir, híjole, yo tenía montada la fiesta para primera ronda. Si es tantito inteligente, tanto padre como hijo, van a hacer de esto una bandera de la cual levantarse. Pero no basta con tener una narrativa. Ve nomás el baulito de Louis Vuitton. No. Esto es terrible. La ostentación de lucro obsceno. Es lo que de lucro obsceno. Sí, tal cual. Y es ahí donde pega. Yo creo que es el madrazo más fuerte es en el ego, ¿no? O sea, porque totalmente. Lana, o sea, una realidad es que lana no le falta, no le va a faltar. O sea, no le sobraba. Set for life, ¿no? Pero, o sea, yo creo que es un tema en el que sí. Aparte, otro tema, ese Royal Oak blingueado, no sean nacos, por favor, no hagan eso. Es un reloj muy bonito, diseño de Gerard Genta, brazalete integrado, una joya de la relojería de una de las 3 grandes casas relojeras de Suiza, y vas y le pones diamantitos de corona de quinceañera. No sean mamones, pero bueno. ¿Quieren hacer encabronar a Toño? Ya saben cómo hacerlo. Hashtag con los relojes no. Con los relojes no. Pero a ver, dentro de todo, nada más, y sí quiero hacer el disclaimer, porque pues también parte de lo que le sucedió a Shedeur Sanders dentro de toda esta caída de draft, y que creo que es uno de los perdedores adicionales, son los filtros de seguridad para los teléfonos que tienen los jugadores para notificarles. Porque a este pobre diablo, dentro de todo, pues le marcaron supuestamente de parte de Mickey Loomis, el general manager de los Saints, para decirle, güey, ¿estás listo para ser legendario? Que es su marca, ¿no? Too Legendary. ¿Estás listo para ser? Sí, estoy listo, no sé qué. Vas a tener que seguir esperando. This is Mickey Loomis here, GM of the Saints. How you doing? Good, how are you, man? Good, been waiting on you. Yeah, we have. It's been a long wait, man. We're gonna take you with our next pick right here, man. This ain't gonna be nothing to But you're gonna have to wait a little bit longer, man. Sorry about that. What does that mean? What? What did he say? I don't know. How you gonna ask us what it means and you was on the phone? You heard that? You said you're gonna have to wait a little bit longer. Sorry about that. Entonces, eso sí ya es de las ojetadas de patear al hombre caído. Sí. Y que es los protocolos de seguridad. O sea, no es el momento para, ¿no? No. Eso sí ya raya dentro de lo pasado de lanza. Acabó resultando que el autor intelectual y material del crimen. ¿Qué onda con eso? Eso sí me voló la cabeza, chato. Fue el hijo de Jeff Ulbrich, el coordinador defensivo de los Falcons. Se dice por ahí que él ya se disculpó, que buscó a Shedeur. No tengo confirmación de si Shedeur le tomó la llamada o no. Ofreció disculpas públicas en sus redes sociales y creo que después cerró su cuenta de Instagram. No sé qué haya sucedido, pero no fue el único jugador al que le cayeron llamadas falsas. ¿No? Dentro de los que ya se revelaron fue Tyler Warren, el mismo Tyler Warren. Creo que supuestamente le hablaban de parte de los Jets. Sí. Ajá. Y Kyle McCord en algún momento también creo que le marcaron. Entonces, el filtro de seguridad de los números a los que contactan a los jugadores es uno de los perdedores, sin duda también. Estos de la cotorriza fueron demasiado lejos esta vez. El Panda Show. El Panda Show. El Panda Show. Oye, sí, o sea, aparte este mea culpa, creo que sale peor, ¿no? Como decir, güey, o sea. Pues sí, güey.
Perdóname, Shedur, todo Perdóname, fue Shedur. un momento de pendejez, pero bueno. Va a ver qué pasa en esa investigación profunda que está abriendo la NFL. Vamos a ver qué tan Sí. lejos llega y si es que llega a tener consecuencias. Los Falcons no van a hacer nada en contra de Jeff Ulbrich. Y creo que, pues, o sea, a ver, no es como que fue su hijo de 8 años, ¿no? Ni que él tuvo algo, o sea, No. fue su chavo de 21 años que dijo, se le pareció cagado. Ajá. Y tal vez, o sea, Y ojo. sí tiene su gracia, o sea, O sea, no está desprovisto de humor lo que sucedió. exactamente. No está desprovisto de humor, pero sí estuvo pasado de lanza. Sí, estuvo manchadón. Siguiendo con este hermoso slide y con todo lo que estamos viendo aquí que tiene que ver con los Cleveland Browns, la estrategia de draft de los Browns, a mí, digo, fuera de que se llevaron muy buenos jugadores, Sí. ¿no? Desde primera ronda, o sea, a lo mejor un pick no tan sexy en Mason Graham, en segunda ronda a Carson Schlesinger, que dices, pues estás llenando ahí con buen talento, ¿no? Pero que llegas y dices, puta, ya llegué a la quinta ronda y ya traigo 2 running backs y 2 quarterbacks. Y dices, ok, entonces, ¿cuál era qué estás planeando? ¿O qué, cuál era el plan que traías para este draft? Pues tú nada más ves drafteando ahí los nombres que conozcas. No lo sé, como que la estrategia del draft y además culmina con el punto, que es otro de los perdedores relacionados a los Cleveland Browns, de Kevin Stefanski y Matthew Berry, y ¿cómo se llama? No es Matthew Berry, es el Matthew Berry es el de Fantasy. el de Fantasy. El Berry. ¿no? El general manager. Andrew Sí, Berry, perdón. el- Andrew el- Berry. el señor Mora. Andrew Berry, el señor Mora. Cuando hacen el pick de Shedeur Sanders, la emoción es así de... Ok, aplaudan. Entonces, eso también te hace pensar, güey, ¿quién hizo ese pick? O sea, Sí. fue un pick de dónde vino esa de la dirección de, bueno, ya agarren a Shedeur. Ya terminé de colgar con todos los otros dueños con los que habíamos hecho ese pacto. Sí, el espontáneo que salió a sacar ese pick de la chistera, como que estuvo raro. Es una estrategia de esas de... O sea, si los Browns dicen, oye, Chato, vamos a ir a Acapulco. Ok, bueno. Ok, primero, vamos a tomar un vuelo a Mazatlán. Ujú. Ok. O sea, digo, está bueno, pero de ahí tomamos el vuelo a Acapulco. No, de ahí vamos a irnos en coche a Tepetongo. Ujú. Después de ahí vamos a viajar a Campeche. Vamos a tomar el tren Maya a Valladolid, en Yucatán. De ahí volamos a Acapulco y después de Acapulco volamos a Cancún. Güey, ¿cómo por qué, güey? O sea, literalmente esa fue la estrategia para pasar por unas elecciones que no tienen orden ni concierto. Independientemente de los jugadores, ¿te ibas a llevar buenos jugadores? Sí, pero esto creo que nada más abonó a la narrativa de un circo y de que no sabes si es cierta quién lleva la pinche batuta, ¿no? 100%. Y así como que dices, hay una razón por la que los equipos pinches siguen siendo pinches, Sí. independientemente del talento que pueda llegar a estar ahí. Mucho. No lo sé. Otro de los perdedores, sin duda, pues es todo el tema, todo el círculo mediático y el circo mediático, el circo Sanders, pues que termina como que con una historia, puede terminar con una historia de redención, ¿no? Pero todo eso que se concentró alrededor de Primetime y de Shedeur, que termina en este flop y en este fiasco con la evidencia del tweet de hace 7 años de Deion Sanders diciendo que por ningún puto motivo dejaría que Shedeur se fuera ahí. Y toma. Y no solo no en primera ronda, ni en segunda, ni en tercera. O sea, No. que ya al final estás ya rogando prácticamente, o deseando fervientemente que alguien seleccione a Shedeur Sanders. Es un madrazo de realidad para todo el séquito también, para todos los que tengan que ver con Shedeur Sanders, pues fueron de los grandes perdedores de este draft. Siempre hay un tweet. Siempre hay un tweet. Yo por eso tuve que abrir mi cuenta profesional. Se llama Chato Ulbrich. Chato Ulbrich. Oh, Dios. Dentro de toda la estrategia de draft de los Brownies también, pues ya habían seleccionado a Dillon Gabriel y que dijo, huevo, ya armé, o sea, ya tengo chamba. Ni ¿Y qué 24 crees? horas le duró el gusto. Esa es otra que dices, bueno, o sea, no solo vas a poner en riesgo, o sea, a ver, ya hablamos en los ganadores de que esa batalla posicional
en el roster va a estar interesante, sí, pero pones a tus jugadores también en encrucijadas muy complicadas, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje que mandas ahí? Creo que el mensaje es bien importante dentro de un draft, ¿no? Y creo que aquí son señales equivocadas para jugadores que podrían ser potencialmente correctos. De acuerdo. A ver, creo que dentro de todo, a ver, los Browns ganan un poco habiendo drafteado a Shedeur en quinta ronda. Porque ya no tienen ese nivel de involucramiento ni de inversión en el jugador. Y de decir, güey, pues lo drafté en quinta ronda. Si no jala, no pasa nada. Nadie lo va a ver como un bust. No. Y tal vez en la mezcla de Dillon Gabriel y de Shedeur Sanders me puedo encontrar mi coreback. Coreback, ¿no? Ese que llevan buscando todos los años que tú digas. Sí. Pero en el quitarrisas que se lleva Dillon Gabriel también en ese momento, igual y funciona o termina funcionando como un chip on his shoulder, así como si ahora yo tengo que ser un chingón. Pero por el momento, pues el guitarristas de ese draft, nadie se lo quita. Puede motivar a los dos y puede desmotivar a los dos. Es el arma de dos filos que dices, bueno, por el bien de la franquicia y de todas las cagadas que llevan haciendo reiteradamente, pues esperamos que se les componga en algún momento el rumbo, ¿no? Pero no sé, no, digamos que lo hubiéramos manejado de una manera distinta. 100%. Y bueno, estos son los perdedores del draft. No necesito. Gracias a todos los demás por participar. Gracias a todos los demás. No, nada más me gustaría recordarles a todos, por favor, si les gusta este contenido, denle like, compártanlo, suscríbanse, activen notificaciones. Y también, como siempre, les recordamos, píquele aquí al link de afiliados de Amazon que tenemos, porque nos ayuda para poder seguir hablando de toda esta clase de cosas. Nos ayuda para... A ver, el otro día incluso fui a comprar unas nuevas croquetas para el sistema aquí. Bien. También compré unas para Sebas. No se las he llevado, pero o sea, eso nos ayuda a que podamos seguir haciendo contenido más chido. Nos ayuda a que Sebas siga motivado, a nosotros seguir motivados y que sigamos produciendo estas cositas. Claro que sí. Más perdedores de la clase del draft 2025 del NFL. La clase de corebacks, Toñito. La clase de corebacks, digo que no es algo que no se esperara, pero... Sí, se convirtió un poco en el tema Cam Ward y los demás. Jackson Dart ahí medio puede salvar un poco de rostro, decir, bueno, me fui en primera ronda. Como ahora sí que haya sido como haya sido, soy un quarterback de primera ronda del NFL. Sí. El resto sí tiene que analizar concretamente su situación y su futuro. No estamos diciendo que haya un determinismo a partir del draft de que si eres primera ronda funcionas y si eres segunda, tercera, cuarta, quinta estás predestinado para el éxito. No, o sea, hay sobran ejemplos. O sea, como dicen por ahí, los dos de los que puedes discutir que son de los tres mejores quarterbacks de todos los tiempos en Montana y TB12 son tercera y sexta ronda, ¿no? Entonces, no pasa nada con tu selección, más bien importa tu adaptación. Pero es una clase de quarterbacks que de por sí lucía flaca la caballada y no se fortaleció nada con la caída de Shedeur. Y sobre todo no solo por su caída, sino que todos los que se fueron antes de él, que muchos ni pintaban, honestamente, chato. O sea, no. O sea, el caso de Tyler Shock, el caso de... A ver, Jalen Milroe, tal vez ahí... O sea, tal vez Milroe cayó en un buen lugar ahí con los Seahawks. Pero de cualquier manera, o sea, como dices, o sea, hay una razón por la que consideramos estos jugadores de rondas tardías, que dices, pues porque son las excepciones, no son la norma, ¿no? O sea, no es que sí, Tom Brady no solo es de la mejor sexta ronda, porque abundan los quarterbacks de sexta ronda buenos y exitosos en la NFL. No, o sea, hablamos de ellos porque puede llegar a suceder, pero no es lo normal. Hay un dato, Toñito, Datitos chatito. De los quarterbacks drafteados en la NFL en quinta ronda, no recuerdo en qué periodo, su récord para terminar siendo titulares de su equipo ese año es 0.43. O sea, quinta ronda. Datitos chatito. Gracias, Ulises. Donde quiera que estés. O sea, quinta ronda es Poison. Entonces, quinta ronda pues, ha sido. Yo digo, eso es nada más un dato. No te predetermina. No quiere decir, no. Pero no es, digamos que no te juega a favor. No te juega a favor. El pobre Quinn Ewers también, ya aprovechando que estamos ahí en la clase y ahorita regresamos a los Falcons. Quinn Ewers hace un año, en realidad, Toño, o sea,
hace un año, un poquito más de un año, antes del draft del año pasado, se Sí. consideraba tal vez el mejor prospecto de quarterback o de lo que se pretendía que pudiera ser drafteado en la primera ronda o de los Sí. mejores quarterbacks prospectos para este draft. A mí nunca me ha gustado mucho como jugador, pero sus bonos fueron cayendo y cayendo y sus actuaciones con Texas a lo largo de la temporada dejaron ver Sí, que a los equipos tampoco les interesaba tanto. sí. Pero No, caer de ese lugar, o sea, hizo un Sanders, pero colegial. Despacito. Ajá, ajá, colegial, está bien colegial. podemos llamarle eso un slow Sanders. Cuando en el año que tenías de consolidarte, pum, 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 durante el año de empiezas a caer, estás haciendo un slow Sanders. Hizo un slow Sanders y llega ahí a competir a South Florida con Zach Wilson y con Tua Chiquito Bebé. Digo, no es que vaya a competir con Tua Chiquito Bebé, pero A ver, pero dices, a ver, tú a Chiquito Bebé está, como te digo, a un golpe más de tener Fettuccine Alfredo en el cerebro. Y Zach Huevos Wilson es Zach revueltos. Wilson. Exacto. Zach Wilson es Zach Wilson. Entonces, de repente dices, oye, si las cosas se alinean de una manera trágica para uno de nosotros, de los tres, y de una manera consistente con la historia para el otro, pues puedo ser titular en este equipo, sí. Pero sí, definitivamente no quieres llegar por esa vía. no quiere llegar por esa vía. Sin duda, vamos a ver de qué tamaño o de qué longitud o longevidad, dice longevidad, de qué duración es la carrera de Quinn Ewers como un quarterback en la NFL. Vamos a ver si de entrada hace el roster o se convierte en un journeyman, ¿no? Mis apuestas van para Para un Josh Johnson. más Josh Johnson que otra cosa. Y los Atlanta Falcons, Toñito, ya decíamos, los poníamos como ganadores. Bueno, el pass rush de los Falcons. Sí. Y el Los resto. Atlanta Falcons, sí. ¿Y qué más, no? O sea, ¿y qué más pasó? ¿Cuánto tuviste que pagar para intentar mejorar ese pass rush? ¿Qué otros picks hiciste? Se siente un poquito de carencia de rumbo en la toma de decisiones en Atlanta fuera de arreglar ese pass rush. ¿O cómo lo ves? Sí, como que todos los esfuerzos estaban enfocados a una parcialidad muy necesaria dentro del draft. Y después como que se les olvidó y como dijeron, ay, espérate, tenemos picks, güey. Sí. Tenemos picks. ¿Y qué? ¿Dónde los estamos? Pues hay buenos jugadores. A ver, no, o sea, la estrategia creo que se acabó en la primera, en esa primera ronda y con unos movimientos, como que se sintió que no había mucho más plan. Un poco consistente con cómo han sido los Falcons últimamente. Y esa, o sea, tienes pocos picks. Y que no se vea un propósito detrás de los mismos después de ese pass rush, no habla bien de tu front office. Nada más. Sí. Si funciona, que a toda madre. Pero el mensaje que mandas es, no somos tan capaces como ustedes no creían que fuéramos, pero creo que igual y somos peores de lo que ustedes pensaban. Y lo que estás comprometiendo en el futuro también, ¿no? Yo, a ver, creo que fuera de Xavier Watts, que fue su pick de tercera ronda, a mí es un jugador que me gusta mucho, un super safety de los Fighting Irish de Notre Dame. Pero como que es como que no saber o no tener un rumbo definido, ¿no? Sí. Y puedes hacer la analogía del viaje a Cancún o a Acapulco, a donde chingados querías ir, ya no me acuerdo. Porque parece que no trazaste ni siquiera la ruta. Entonces, eso es lo que me pasa un poquito con los Falcons. Sí, a mí también siento que están en una situación que dices, no, pero hay otra cuestión. Justin Tucker no debe sentirse a ver, ¿ya va a ser el Kicker 9? O sea, ¿en serio? Ya, aquí en este canal digo, ahorita no está Ulises Arada, entonces... ¿K9? K9, no, o sea, esa máxima era en el otro nombre del canal, entonces... A mí me parece un poco de insulto para los perritos, güey, para los perros de escuadra K9. ¿Qué pasa? Aquí somos eso, ¿no? Esa analogía. Somos perrilovers acá en este Somos perrilovers. Pero sí, o sea, definitivamente también aquí el mensaje es muy claro de, bueno, creo que alguien va a necesitar ir actualizando su currículum en los próximos días. Lo bueno es que también tiene otras cualidades, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser nada más kicker. También puede dedicarse a cantar ópera. También. A cantar ópera. Que cante. Que cante Justin. Perdedor, los Ravens draftean un kicker en Tyler Loop.
Entonces, pues ya independientemente de lo que sea, está bajo aviso, ¿no? Yo creo que es poco factible o poco viable que los Ravens lo mantengan en el roster. Abdul Carter, a lo que decíamos hace ratito, lo que decíamos Toñito en el video de ganadores y de cómo Cam Ward puede ser el número 1 de los Titans con el beneficio y con la bendy de Warren Moon, quien si bien era el 1, era más el de los Oilers. Pues Abdul Carter también quería usar su 56 en los New York Football Giants, pero en este caso Lawrence Taylor le dijo: not on my watch, tú ve y haz famoso otro número, cabrón, porque ese 56 es mío forever and never. Abdul Carter, dentro de todo, es un pequeño perdedor por eso. No creo que le vaya a afectar tanto en el... Tal vez en el ego un poquito, pero va a estar bien. No va a tener problema. No va a tener problema, va a ser un gran jugador. Pierde el número 56. Y otro de los perdedores es, para tristeza de Sebas, la palanca que va a tener Art Rooney y Don Omar con Aaron, ¿no? Ya creo que el tema de haber llegado a un punto en el que el quarterback que drafteaste es Will Howard, campeón nacional de 2024. Hombre, la leyenda. La leyenda. Creo, a ver, también el viernes mismo Rooney salió a decir que todavía estaban, no sé si contando o teniendo en el radar o muy abiertos a hablar con Rodgers. Y creo que dices, ay, o sea, si no tienes nada ya asegurado, estás perdiendo un poco de palanca. Sí, o sea, no tienes una posición interesante para negociar este punto con alguien que evidentemente tampoco tiene todas las ganas del mundo de estar contigo. Es más, que no tiene todas las ganas del mundo de estar en la liga. Sinceramente, no veo a Rodgers motivadísimo por cimentar su legado en su último, o aparentemente sus últimos años. Pero sí, o sea, siento que tristemente el caso, esa estrategia conservadora que tienen los Steelers, tanto en scouting como en selecciones, hasta como en el mantenimiento de sus coaches. ¿En cómo es la franquicia? Sí, de repente, o sea, es muy bonito porque te habla de una NFL a la antigüita, romántica. Digamos. Sí, pero luego es medio inoperante para las necesidades de una NFL moderna. Y creo que este caso concretamente es el ejemplo clarísimo, ¿no? Es decir, no tienes una válvula de seguridad a través de este draft y pues tienes que ver qué hay en el mercado, porque tampoco lo que tienes es que es para presumir. O sea, un par de buenos juegos de Russell no te quiere decir esto puede ser una situación sostenible a largo plazo. No vemos que haya tampoco un proyecto definido en cuanto a la posición de quarterback. Entonces dices, ¿cómo por qué? Y brevemente, regresando al tema de Abdul Carter, perdón, creo que eso, hasta preguntar, es ofensivo, ¿eh? Oye, Sí, ¿puedo tener tu número, el T? Vato, ¿a quién le has ganado, cabrón? Sí. Esto, a ver, tienes razón. O sea, ¿por qué? ¿Qué te hice, güey? ¿Cuál es tu pedo conmigo? No, tienes razón, Toñito. O sea, el solo preguntar, que en realidad no sé si viene de que Abdul Carter haya planteado la pregunta, güey. Pero el T fue contundente y dijo, el 56 es mío. No se toca. No se toca. Es que no se toca. Debería retirarlo toda la liga. Sí. Debería ser. O sea, está casi a ese nivel. Tal vez si hubiera sido otro tipo de persona, podría retirarse ese número de toda la liga como en otros deportes. O sea, si eres el wingman de Jimmy G, no llegas al bar y dices, oye Jimmy, yo la vi primero, ¿eh? Dices, no, güey. Bueno, así que vas, vato. O sea, las obras van a estar poca madre. Sí. Vamos a comer riquísimo. Sí, exacto. Ay, Dios. Toñito, hay un perdedor adicional y soy yo, es esta persona. El sueño que en algún momento llegó a poder ser una realidad, de ser el mejor pronosticador de drafts en el acumulado trianual cierto. Del 2023 al 2025. Se cayó. No fui el número 1, pero sí ascendí varios puestos. ¿Y cuántos? el número 5? Oye. Se hace lo que se puede. ¿Perdón? Se murió el sueño.
Perdón, a ver, con los recursos a la mano, con el tiempo que le tienes que dedicar. O sea, tú no eres un pronosticador de tiempo completo, chato. O sea, eres un güey que, fíjate, eres el güey que se entrena yendo al Bosque del Pedregal a correr un par de semanas y después corre un maratón. Pues no gana, güey, pero pues, oye, o sea, queda el segundo o tercero de su clase. Dices, oye, güey, pues estás cabrón. O sea, a ver, mi vieja aquí, o sea, se inscribió también en una carrera de un 5K. Y también entrenó así, yendo a correr 2, 3 veces, así, después de no sé cuántos años de no correr, y quedó quinta. Dije, oye, güey, o sea, ay, no, pues es que estuvo súper mal. Dije, oye, no. O sea, cuando hace las cosas así, todas chorgas y chambonas, pero aún así da resultados bien. Ese ascenso, chato, para mí, cuenta, es de podio, así te voy a decir. Es de podio, ese es un podio en tus libros, Toñito. Totalmente es podio. Ah, pues qué bueno, Toñito. La neta, en la predicción de este draft del año, quedé en el número 13. Y en el acumulado trianual, en el número 5, entre 220 güeyes. Digo, tampoco es No, pero tampoco no es moco de pavo, dicen los españoles. No es moco de pavo. No es moco de pavo. ¿Tienes tú algún otro perdedor que quieras mencionar por el momento, Toño? No, fíjate que fuera, y creo que yo te voy a incluir en la lista de perdedores, porque sinceramente, o sea, me he perdido de muchos drafts por decir, yo no sé nada. Y como nos enseñó el buen José Ramón Yaca el otro día, que llegó admitiendo, yo no sé un carajo lo que está pasando, se la pasó bomba, aportó y se divirtió, y nos divertimos todos juntos. Creo que también debo sumarme más seguidos a estas dinámicas, porque la pasamos poca madre. Y sinceramente, agradecerle a todo el público de Primero y 10 del canal, agradecerte a ti, Chatito, agradecerle a Sebas por su tremenda producción de nivel elite, que es así, es más, Sebas debería estar en el front office de los Steelers, así te la pongo. Poniendo orden. Sebas podría poner orden, podría traer esa cara nueva a la organización, esa cara fresca de innovación, de nuevas ideas, ¿no? De conceptos diferentes, a lo mejor antitésicos con lo que con lo que representa la organización de los Pittsburgh Steelers. Pero creo que Sebas hasta eso respeta suficientemente a Don Omar como para no quererle quitar su chamba. No puedo superar a Don Omar porque cada vez que pienso en Omar Khan, lo siento así cantando unas bachatas de acá, bien acá, bien sentidas. Digo, bien, Don Omar, bien ahí. Sí. Pero esta es la lista de perdedores que nosotros tenemos para después de este draft 2025 del NFL. Ustedes, ¿quiénes consideran perdedores además de a nosotros dentro de su lista? Déjenlo aquí en los comentarios, los leemos y seguimos con más contenido aquí en Primero y 10 muy pronto. Besos. ¡Chao!